Ahí Ahí está. sí, les van a pedir, creo que les van a pedir a cada quien que está participando acá que apruebe la grabación. Ahí ya estamos grabando. Ya. Entonces, bueno, modo introducción. Bueno, entonces, ¿por qué queremos reforestar? Hoy día, bueno, quizás esto lo sabe la mayoría, pero estamos en un periodo de la humanidad donde estamos en una crisis climática y socioeconómica generalizada, aparte más acentuada por la pandemia hoy día. Tenemos una alta pérdida de bosque nativo por actividad humana, por conversión de terrenos a agrícolas o ganaderos. Esto está pasando en todos lados, o sea, en el Amazonas y en otros bosques importantes del mundo. Se están perdiendo hectáreas y hectáreas cada día. Y por otro lado, están haciendo, bueno, hace rato ya, un grupo de gente o personas que están buscando realizar prácticas regenerativas y sustentables. Entonces nosotros reforestamos bosque nativo para entregar servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Por ejemplo, son los servicios que nos entrega finalmente tener bosque o tener naturaleza. Esto sería, algunos ejemplos de esto son el bosque cuida y almacena la calidad del agua, el bosque forma suelo, que hoy día se está perdiendo mucho suelo y el bosque hace todo lo contrario, lo va formando, reduce la erosión, o sea, evita la pérdida del suelo también, genera hábitat para distintas especies, es un refugio de biodiversidad, o sea, muchas especies viven dentro de esto, captura y almacena el carbono de la atmósfera, y también es un lugar de espiritualidad, de ocio, también recreación, de recolección de productos, y bueno, muchos otros beneficios. Los conceptos básicos que vamos a trabajar en este taller es la reforestación, por un lado, que es la acción de plantar árboles en un área que antes tuvo bosque, y hoy día lo estamos llevando de nuevo, entonces es una reforestación. También está la forestación, que es plantar árboles donde no hubo bosque, pero también, bueno, es parecido. Y una especie nativa, para los que no saben, son las especies que son originarias de un ecosistema o región determinado y que su presencia no ha sido resultado de la acción humana. O sea, eh, las especies nativas son las que siempre estuvieron acá, por así decirlo, y no las movió el humano. Ya, y ahora entonces seguimos con cuáles son entonces los pasos para reforestar bosque nativo. Bueno, el paso 1, nosotros vamos a compartir, es la elección o identificación, en verdad, del sitio a reforestar. Y identificar también cuál es el objetivo que va a tener esta reforestación. Porque, claro, además de obviamente querer recuperar bosque nativo, una reforestación puede tener otros objetivos. Entonces, tenerlo bien identificado para poder como encauzar hacia este objetivo. Entonces, hay múltiples opciones y sitios donde uno puede reforestar. Por ejemplo, podemos ver laderas de cerros, que son más agrestes, como se dice, riberas de ríos, que son súper importantes también de que haya vegetación, en zonas agrícolas, bordes de cultivos, por ejemplo, para atraer polinizadores, que eso sería como un objetivo, además de recuperar bosque, podría ser con el objetivo de atraer polinizadores, en zonas ganaderas, para dar sombra, por ejemplo, además de obviamente recuperar bosque, y también están los casos más urbanos, donde también es súper factible crear un bosque, que puede ser un jardín de una casa, si es que tienen espacio, puede ser de distintos tamaños obviamente, pero uno se ajusta y es posible. Y también acá vemos una imagen de una plaza abandonada y que está como, la verdad, ideal también para crear bosques o espacios de bosques ahí. Entonces, cosas que tenemos que identificar como para diagnosticar la situación del sitio sería identificar el clima, o sea, cuál es la precipitación que recibe ese lugar, la temperatura, la exposición que tiene al sol, amenazas,
amenazas que podría tener esta reforestación en un futuro, principalmente si es que tiene entrada de ganado o algún herbívoro que podría comerse o destruir esta reforestación, y también características del suelo como pendientes, texturas, si tiene materia orgánica, qué tan compacto está, etc. Esto es mucho un trabajo de observación del lugar. Bueno, algo que también que es muy importante es identificar cuál era el bosque nativo que hay o que hubo en ese lugar. Esto se puede hacer a través de distintas formas. Una es la literatura, que hay muchos libros y formas de clasificación de la vegetación. Por ejemplo, acá vemos uno en las imágenes del bosque de Claudio Donoso, Bosques Templados de Chile y Argentina, donde se divide la vegetación chilena según ciertas características, y se describe esta vegetación, se describe la dinámica que tienen las especies, etc. Entonces eso nos puede dar un acercamiento a cómo era el bosque en ese lugar. También, si es que tienes un lugar cercano, natural, para ir a visitar, esto es súper recomendado porque puedes ver en la actualidad qué es lo que está, lo que está vivo, por así decirlo, lo que está en un buen estado, qué es lo que se ve un poco más seco, que quizás no va a poder resistir, cuáles son las plantas finalmente nativas que están actualmente en los alrededores. Y otra cosa que esto es como que para nosotros ha sido muy importante en nuestra experiencia, así que lo recomiendo mucho, es también conversar con gente local, antigua, que ha vivido toda su vida en ese lugar y que conocen mucho el territorio y conocen mucho también las plantas. O sea, ellos han visto con sus propios ojos cómo ha ido cambiando el paisaje, conocen en general mucho también como qué especies han ido llegando, qué especies antes se veían mucho y ya no, etc. Entonces, si tienen la oportunidad, también esto es muy recomendable. Bueno, luego de saber cuál es el tipo de bosque que había, viene el paso 3, que es elegir las especies. Para elegir las especies, algo que hay que tener en consideración, que es muy importante, que no sé si todos no manejan, así que lo voy a repetir, es que los bosques tienen una dinámica, o sea, van cambiando a lo largo del tiempo. En tiempos que obviamente nosotros ni siquiera podemos ver, porque son tiempos de muchos años, pero van cambiando. Entonces nosotros podemos encontrar el bosque en distintos estados, que se conoce esto como sucesión ecológica. Y bueno, un ejemplo es que luego de una perturbación, que puede ser un incendio, una erupción, una tala, etc., especies más resistentes a condiciones de alta exposición al sol, a suelos pobres en nutrientes, se colonizan. Y estas se les conoce como especies intolerantes debido a su intolerancia a la sombra. Un ejemplo, que es en el lugar donde estamos nosotros, sería el coigüe, el roble, el ulmo y el pineo. Y crecen así como en alta densidad y, y en mucha cantidad. Bueno, hay los de la zona central de Chile, por ejemplo, está el espino, que sería como la especie intolerante, que es la primera que llega a un lugar que está baldío o claro, pelado. El romerillo también, especies arbustivas. Luego, entonces, cuando estas especies ya generan algo de sombra y suelo, se dan las condiciones para que puedan crecer especies semitolerantes, y más tarde también las tolerantes que necesitan sombra para todas sus etapas de crecimiento. En este caso tenemos la tepa, el mañeo, el queuque, el arrayán, acá, en la zona central. ¿Cuáles podrían ser? El peumo, boldo, y así, podemos seguir pensando una y las comentamos al final. Luego, entonces, finalmente, estas especies son las que dominan y crecen en el bosque. Y después puede venir otra perturbación y sigue este ciclo. Entonces, a partir de esto, uno puede elegir las especies, de todo lo que vimos antes, de la observación y la información,
y uno puede categorizar en especies intolerantes, que son las que necesitan sol en todas las etapas de crecimiento, tienen resistencia a suelos pobres en nutrientes y un rápido crecimiento, en general. Acá vemos ejemplos, que puede ser el roble, guaye, el coihue y el ulmo. Por otro lado están las semitolerantes, entonces, que prefieren sombras en las primeras etapas de vida, pero luego, cuando ya llegan a un estado de madurez, pueden estar en lugares más expuestos sin ningún problema, como es el caso, por ejemplo, de la araucaria, el raulí y el avellano chileno. El crecimiento es variable y la resistencia a suelos pobres en nutrientes también es variable. Y finalmente, de tolerantes, estas especies son las que necesitan sombra entonces para crecer hasta la madurez. Necesitan suelos de harta nutrición y el crecimiento general es más lento. Entonces acá entonces lo importante es identificar cuáles son las necesidades que tienen cada una de las especies que vamos a elegir, en cuál de estas categorías están, por lo tanto, dónde se van a situar cuando haga uno la reforestación. El paso 4, luego de saber qué especies queremos, el lugar, es adquirir las plantas. Entonces hay distintas formas también de adquirir las plantas. Una forma es reproducirlas. Reproducirlas puede ser a través de semillas o de estacas. Esto obviamente toma más tiempo, pero es una súper buena opción si es que tienes los tiempos y recursos para hacerlos, porque van a ser semillas justamente como bien adaptadas al lugar donde se va a hacer la reforestación. Damos un ejemplo de la rayán, por ejemplo, que se ve el fruto en la primera imagen, después las semillas, la extracción de las semillas, y luego dos formas de viverizarlas, de reproducirlas, que puede ser en bandejas, que es la imagen de arriba. Las bandejas forestales, que no sé si las conocen, son un poco más largas, o en estos bancales de germinación, que son como unos cajones grandes de tierra, que se utilizan en general para semillas más pequeñas. Y la otra opción es comprar en vivero. Bueno, cuando uno compra en vivero, ahí tienes que ajustar tu elección a la disponibilidad de plantas que exista en el vivero. Y finalmente viene el diseño de la reforestación, juntando todo lo que vimos hacia atrás. Al final es el diseño de la reforestación, que significa cómo vamos a reforestar. Y ahí vienen varias como cosas, ámbitos que hay que tener en cuenta, que es qué técnica vamos a utilizar, porque por ejemplo al lado izquierdo podemos ver una plantación en hileras, que es muy común en Chile. Que sigo viendo. Carolina. ¿Cómo? No, es que seguí viendo la del paso 4, ahora paso a la siguiente diapositiva. Ya. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Ya, ahora sí. Sí, puede ser, igual nosotros que vivimos en el campo, de repente el internet viene y va. Pero gracias por avisar. Entonces, a lo que iba es que, bueno, esta forma que hay que elegir para reforestar, hay muchas opciones. Y que en el lado izquierdo, por ejemplo, vemos una técnica de reforestación que es en hileras, y puede ser en hileras de hartos cultivos, o sea, de hartas especies, como es el caso de acá arriba, que es una reforestación post-incendio en el Maule, o puede ser una reforestación de un solo cultivo y en hileras, como es el clásico caso de la industria forestal chilena, el pino y el eucalipto. Luego, a mano derecha, vemos por otro lado una técnica de reforestación, que es la que utilizamos nosotros, que se puede llamar, bueno, hay varias terminologías, pero o en núcleos, o islotes forestales, o bosquetes, o bosques Miyawaki también, que es una forma más como de agrupar las especies y distribuirlas de forma más homogénea en el espacio, creando como, y más denso también, como imitando la forma en que naturalmente regenera el bosque. Lo vamos también a ver en una diapositiva más adelante. Otra cosa que hay que definir es qué densidad vas a utilizar, o sea, cuántas plantas por metro cuadrado, o a qué distancia, si es en hilera, vas a plantar.
Acá, por ejemplo, vemos un caso abajo de un bosque, esto se llama Miyawaki, que son de alta densidad, y esto sirve para potenciar el crecimiento. Entonces en 11 meses, igual es un caso tropical, pero en 11 meses se puede ver al lado derecho cómo se ve ya un bosque. Otra cosa que hay que, que hay que saber si va a ser necesario abonar o no el suelo, que eso dependía del diagnóstico que hicimos, si va a ser necesario poner cercos o protección individual, como se ve acá en la imagen, que no sé si en la flecha, se ve la flecha, pero en esta imagen. Y finalmente, algo muy importante es que todo esto va a depender del tiempo y los recursos que dispongamos, porque obviamente tener una alta densidad significa más plantas, quizás es más caro, hay que ver, poner en la balanza si es mejor poner un cerco para acercar todo el perímetro o poner protección a cada planta, que te sale más en costo, que sale más tiempo de trabajo, etc. Entonces, finalmente el caso a caso va a ir definiendo qué es lo que uno va a tener que hacer. No hay una sola receta. Bueno, entonces, como decía Daniela, nuestra técnica, la técnica que estamos ocupando y probando también, porque esto también es mucho de ensayo y error, es el núcleo de bosque nativo. Nosotros, la idea del núcleo es poner especies intolerantes, semitolerantes y tolerantes al mismo tiempo, en una densidad que es considerada alta, que es más o menos una planta por metro cuadrado, y nosotros con esto buscamos imitar cómo naturalmente se regenera un bosque. Un bosque cuando se regenera, las plantas salen, o sea, las semillas caen al suelo y germinan y se hace como algo muy tupido, muy apretado, muchas plantas muy juntas. Y eso lo hace el bosque simplemente para crecer más rápido, para acompañarse y para que finalmente algunas de esas sobreviven y otras mueren. Entonces nosotros no hacemos una densidad tan apretada como sería la regeneración natural, pero más apretada que la convencional, entonces las plantas igual crecerían más rápido y se cuidarían entre sí en un corto plazo. Entonces aquí en la imagen que pueden ver en la foto, que está aquí a la derecha, esto es como un núcleo natural que quedó en una pradera y es diverso, o sea, ustedes pueden ver que hay distintas especies creciendo aquí y esto Distintas alturas. distintas alturas, distintos estratos, y esto finalmente lo que produce es que es como una isla de bosque que se va expandiendo hacia los lados, porque empieza a colonizar su alrededor. Aquí, bueno, pueden ver una imagen de las distintas estratas, que es lo que produciría un núcleo, que van a haber plantas que van a crecer mucho más rápido que otras, van a sombrear unas a otras, y esa es la idea finalmente, que se produzca una diversidad de especies y también como de alturas, de formas, de distancias, y al final sea lo más parecido a lo natural. Bien. Otros aspectos a considerar es, bueno, la estética y paisajismo, que eso, o sea, al final, o otras funciones realmente que podría tener este bosque, dependiendo del objetivo que tengamos. Pero acá damos unos ejemplos. Por ejemplo, si es melífero, o sea, si quieres aumentar, o sea, si tienes alguna producción de miel y quieres tener plantas de flor con néctar, puedes utilizar ulmo o quillay en la zona central, o también en verdad que son súper ornamentales y tienen una floración hermosa, o si quieres obtener algún producto, como es el caso del avellano chileno, que tienes alimento, eh, o acá el caso acá hay un raulí que se ve en la imagen, que da una súper buena sombra en verano, pero en invierno bota la hoja, entonces también permite la entrada de luz, y aparte que cuando en otoño se pone un color rojo así muy llamativo, ahí también esas son como otras características que también uno puede ir considerando para elegir las especies que vas a utilizar en tu núcleo. Y finalmente, un tema que es súper importante, que nosotros acá no le dimos tanto énfasis porque estamos más enfocados a una reforestación más casera, por así decirlo,
de un lugar como propio, es involucrar a los actores locales. O sea, si tú vas a hacer una reforestación en un lugar público, es súper importante que haya participación de la comunidad, ojalá en todos los pasos de la reforestación. Y como nosotros lo estamos haciendo en la red, es desde la recolección de semillas hasta la reforestación que participa la comunidad. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la parte práctica. Nosotros preparamos un video para mostrar lo que hicimos. Y aquí pueden ver el lugar que escogimos para hacer nuestro núcleo. Esto es en el campo donde vivimos. Hasta hace muy poco este lugar era una pradera donde habían vacas que comían el pasto de este lugar. Y también hay mucha zarzamora o murra, como le dicen acá, que es una planta espinosa súper invasiva. Y también está cerca de un bosque. Entonces nosotros como que vamos a buscar expandir o comunicar, o sea, como hacer que este bosque crezca un poco. Nosotros escogimos especies de acá, de la zona. El raulí, el roble guaye, el avellano chileno, el maitén, arrayán y maqui. Hicimos un núcleo con una densidad de un árbol por metro cuadrado y lo plantamos ayer. Así que estamos casi en invierno. El invierno empieza mañana. Pero en Así general es que en meses que no tengan R, claro, o bueno, que ya se vea y que los árboles están entrando en esta época que el metabolismo va más lento, como una dormancia o latencia invernal. Esta es la mejor época para hacer la plantación. claro. O sea, que serían los meses de mayo, junio, julio, agosto. Esos 4 son los meses finales. Así que ahora voy a compartirles el video. A ver, cierra la guardería. Ahí. ¿Ven el logo de la red? Sí, sí, se ve. Ya. Ya. Bueno, ahí no va, el video dura 15 minutos más o menos y al final, después de esto, podemos empezar Ya. con la ronda de conversa. Así que eso, Va. pues, ojalá que les guste. No somos tan buenos youtubers, pero hicimos lo que pudimos. Vamos a ver. Este ejercicio que escogimos para reforestar nuestro núcleo genético. Se quedó en el logo nomás, ¿eh? Martín Dani, no pasa el logo. ¿En serio? Sí. Ahí corre, ahí corre. Hola, hola a todos, hola a todas. Este ejercicio que escogimos para reforestar nuestro núcleo genético. Bueno, estamos en Villarrica, en la Araucanía, más cercano a la cordillera de los Andes. Este sitio específico, como ven, está bien expuesto al sol, está bien abierto. Y las plantas que nosotros escogimos las podemos ver fácilmente a nuestro alrededor, entonces, porque acá todavía aún no mucho el entonces la elección en este caso fue más fácil para nosotros. Bueno, las herramientas y materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro núcleo son palas, por acá podemos ver las plantas. Nosotros tenemos plantas en distintos formatos. Por ejemplo, aquí pueden ver, esto se le llaman plantas a raíz desnuda. Esto es un guaye y como ven, tiene la raíz desnuda. Y esto sería un guaye a raíz cubierta. Estas fueron creadas por nosotros desde la semilla. También acá tenemos arrayanes, bueno, maitén. Estos son avellanos chilenos, de una raíz cubierta en estos AirPods, como se conoce, que es una maceta más tecnológica.
que permite una muy buena formación de raíces. Y también tenemos en bolsas, también a raíz cubierta, Raulí, está bien grande, así que vamos a ver después cómo está la raíz de este Raulí, y ciprés de la cordillera. También vamos a necesitar un poco de abono. Acá nosotros tenemos compost que producimos en la casa, con los desechos orgánicos de la casa, pero ustedes pueden usar guano, bocachi, humus, para lo que tengan disponible. Siempre es bueno mirar lo que uno puede hacer y lo que tengamos disponible a nuestro alrededor. Finalmente, vamos a necesitar también algún tipo de tutor para guiar a nuestras plantas y, bueno, para que tengan un crecimiento hacia arriba y también para ayudarlas contra la fuerza del viento, que aquí sobre todo es muy fuerte, entonces esto va a ser necesario. Nosotros utilizamos políwer, que podemos encontrar aquí en el predio, y le sacamos la puntita del políwer para hacer unas estacas que nos va a permitir limitar y definir cuál va a ser nuestro sitio específico de plantación. Finalmente, vamos a necesitar muy, como mencioné, que es materia orgánica ya seca. En este caso nosotros tenemos pasto que cortamos de la casa, que a veces mucho se secó, pero ahí tienen que ver también qué es lo que puede ser, qué es lo que tienen disponible, si no también puedes comprar un pasto o hojas que ya estén bien secas, algo que sirva para poner en la taza y así retener la humedad y evitar el crecimiento de hierbas no deseadas. Hola, bueno, aquí estamos en el lugar que elegimos para hacer el núcleo, y entonces lo que primero vamos a hacer es marcar el espacio. Para esto vamos a buscar una estaca y vamos a poner al centro del lugar. Desde el centro del núcleo vamos a medir 2,80 metros, que es para hacer un círculo de 25 metros cuadrados. Que es el área que va a ocupar todo este núcleo. Entonces voy a medir desde el centro, voy a poner una estaca a los 2,80 metros y voy a ir poniendo así varias estacas para marcar todo alrededor del núcleo. Entonces, 2,80 metros. Vamos. Y se ve toda el área del núcleo. Ahora que tenemos el área delimitada, vamos a limpiar las plantas que no queremos que crezcan aquí adentro. En este lugar crece mucho esta planta, que es la zarzamora o murra, que es súper invasiva, tiene espinas, tiene unas raíces súper poderosas que van a impedir que crezcan los árboles bien, finalmente. Y también van a impedir que nosotros entremos al núcleo a mirarlo. Entonces lo que tenemos que hacer, hay algunas plantas que, esto va a depender según el lugar y todo, que pueden molestarnos. En este caso, estas murras nosotros las vamos a sacar. Bueno, como ven, ya limpiamos todas las murras de este lugar, así que ahora lo que viene es poner los árboles y ponerlos en el lugar. Los vamos a poner de manera homogénea, o sea que queden más o menos a la misma distancia, pero así sin medirlo, solamente ponerlo y que nosotros nos paremos afuera y lo veamos como más o menos bien repartido. Ya tenemos nuestras plantas entonces dispuestas o presentadas, como se les dice, en nuestro núcleo. Esto nos permite visualizar más o menos cómo se va a ver una plantada y nos permite la ubicación de cada especie. Entonces nosotros lo que hicimos es que aquí ya está el norte y pusimos especies que les gusta más esas que son intolerantes, mirando al norte, como es el caso de los guayes y el ciprés de la cordillera, de aquí hacia atrás. Entonces puede ser las ser intolerantes como el raulí que era al medio, y hacia el sur el avellano chileno. Si es más tolerante, le gusta más la sombra. Bueno, lo importante es que esta densidad, alta densidad en relación a otras técnicas, permite
potenciar el crecimiento de los árboles durante los primeros años. O sea, es un bosque de rápido crecimiento y también permite que estas plantas se cuiden entre ellas al estar más cerca, creando como condiciones de vida propicias para todas rápidamente. Entonces, también la idea es que esto sea de baja mantención. Bueno, entonces ahora vamos a aplastar los árboles. Vamos a aplastar el raudí, que es el más grande, para mostrar cómo se hace un hoyo correctamente y cómo sacamos la bolsa y vamos a ampliar las raíces de la planta vamos a correr un poquito aquí y vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos la suerte de que este suelo es bien blando, un suelo donde la pala entra rápido. La técnica que usamos nosotros para hacer hoyo es como ir marcando un círculo alrededor. Esto está acá, más acá, y esto sale como la champa más superficial, y aquí voy profundizando. Bueno, como el suelo aquí está bueno, o sea, si lo ven, tiene un color que tiende a ser negro, o sea, tiene alta materia orgánica. Yo lo aprieto, igual se mantiene su estructura, eso significa que no es arena, no es arenoso, es más arcilloso, franco arcilloso, lo que va a hacer que el suelo sea tenga una buena retención de agua y una buena retención de nutrientes. Entonces, el compost que le pongamos se va a aprovechar muy bien en el suelo. Por otra parte, el tamaño de hoyo, aquí yo no lo hice mucho más grande que la bolsa. Si ven, la bolsa entra y es como un 25% más grande que el tamaño de la bolsa. En suelos como este, está bien ese tamaño de hoyo, porque las raíces no van a tener mucho problema en entrar hacia los otros lugares fuera del hoyo. Si su suelo es muy apretado o muy duro, conviene hacer un hoyo más grande, para que la planta tenga un espacio más grande para desarrollar sus raíces. Así que al final va a depender del caso a caso. Ahora vamos a plantar nomás, porque este hoyo ya está más o menos listo, la profundidad está buena. Y lo otro es que abajo yo piqué un poco para soltar la tierra que hacia abajo. Esto yo le metí la pala así, y como ven la tierra está suelta para abajo. Eso también va a fomentar que las raíces profundicen un poco. Bueno, esta planta viene en una bolsa y para ocuparla hay que rajarla. A veces se puede sacar, pero a veces en ese proceso de intentar sacarla tirándola, se te puede romper el pan de tierra y eso no es lo deseado. Por eso ocupamos también esos AirPods, que son macetas reutilizables. En este caso la bolsa es un plástico que no hay que botar nomás. Así que, dos formas de dos. Siempre con mucho cuidado. Se ve sano el pan de raíces. Así que lo vamos a plantar nomás. Aquí hay que preocuparse de que el árbol esté bien vertical en su tronco. ¿No? El árbol solo va a empezar a tratar de crecer vertical y le va a gastar más energía. Por ahí más o menos está más o menos equilibrado. Así que vamos a empezar a echar la tierra. Bueno, aquí traje el compost para agregarle, como no tenemos tanto, vamos a agregarle como una palada más o menos por árbol. Y esto lo voy a mezclar un poco aquí antes de meterlo con la tierra que ya sacamos del hoyo. Esto va a hacer que quede más parejo por todos lados. Esta tierra es buena, que es el compost. Y entonces ahora vamos a ir rellenando, asegurándonos de que por todos lados le entre
tierra, que no quede aire. Es muy importante que no quede aire. Puedo ir deshaciendo estos terroncitos con la mano. Si hay piedras, las puedo ir sacando. Y vamos así, llenando un poquito. Y es importante que el cuello de la planta quede al mismo nivel de la superficie. Entonces, no queremos que esto se tape. No hay que taparlo, porque ese es un lugar que si se tapa, el árbol le puede entrar alguna enfermedad por ahí, algún hongo, algún insecto, porque esa parte no está preparada para estar bajo tierra. Entonces, voy compactando un poquito aquí, tampoco mucho, como para darle ya un poco más de estructura al suelo en la planta. Ahora vamos a poner el tutor, que es para ayudar a que el árbol no tenga problemas con el viento y pueda crecer tranquilamente hacia arriba. Este tutor no puede pasar más de 2 años en la planta, porque si no se transforma en un apoyo para el crecimiento de la planta y la planta se acostumbra y no es la idea. Nosotros queremos darle una ayuda ahora al principio para que se afirme y después nosotros tenemos que retirar el tutor. Entonces ahí lo enterramos 2 centímetros y lo amarramos. Ya, y la última etapa de plantar el árbol va a ser ponerle el mulch, que es este pasto que nosotros cortamos acá, pero puede ser cualquier desperdicio vegetal que se pueda descomponer, se pueda poner así fácilmente, no ramas, ojalá. Cualquier rama puede ser mezclado con pasto. En este caso le vamos a poner puro pasto. Aquí protegemos la taza, tampoco le tapamos el cuello, porque el cuello tiene que quedar libre, que respire ese lugar. Y la taza ya queda mulchada, y esto va a hacer que el pasto no crezca aquí, o en menor medida. Mientras más grande y gruesa la capa de mulch que le pongamos, mejor, porque así evitamos que crezca el pasto y por otro lado hacemos que se mantenga la humedad debajo y además hacemos que se vaya formando suelo arriba. Esto se va descomponiendo y se va formando como un compost, un suelo orgánico, encima de la taza, que es ideal, que al final es replicar un poco las condiciones que se dan dentro del bosque con las hojas que caen en las ramas de los árboles, y un poco replicar eso. Así que ahí tenemos el árbol plantado y ahora vamos a hacer lo mismo con las otras 24 plantas restantes del núcleo. Bueno, ya terminamos el núcleo, pusimos los 25 árboles con su mulch, su tutor, su amarre, y ya estamos listos. Ahora, lo único importante que tienen que saber es que hay que cuidar esto, hay que mantenerlo. Seguramente en verano, ahora estamos en invierno, en verano va a crecer el pasto, y vamos a tener que sacarle un poco. El mulch nos va a ayudar a que no salga tanto, pero igual vamos a tener que estar atentos a eso. Y en los meses de más calor hay que venir y ayudarles un poco con el agua, por lo menos los primeros 2 o 3 años. Darle un riego una vez por semana, una vez por 2 semanas, algo así, pero que se mantenga la humedad en las tazas de los árboles. Y así, esos son los cuidados principales que vamos a tener que tener durante los primeros 3 años, y esto después ya debería mantenerse solo. Eso es lo que perseguimos con esto, con esta densidad, es que todos los árboles crezcan rápido y se cuiden entre ellos, o sea, se generen sombras, se generen todo un intercambio a través de las raíces para que esto sea como una unidad de bosque al final. Entonces, bueno, eso fue el taller y ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Nos vemos. ¿Nos escuchan? Sí, sí, perfectamente. Ya, bueno, ese fue el video y bueno, aquí
repetimos que la mantención es importante de esto, va a ser el riego, sobre todo si estamos en zonas más secas, y estar atentos finalmente que la humedad no se pierda en la taza. Esto también depende del tamaño y de qué tan cerca estemos, qué tan disponible está el agua, esos factores también influyen. Podas, si es que hacemos una forestación en un lugar urbano, es muy relevante, por ejemplo, que no hayan ramas que puedan producir algún accidente o caerse encima de una casa, entonces a veces hay que podar, o también a veces hay que podar también para darle forma al árbol que crezca hacia arriba y no hacia los lados. Y también, como dije en el video, las plantas no deseadas que pueden salir en la taza y que pueden estorbar un poco la mantención y el cuidado del lugar. Así que eso principalmente. Y Y bueno, finalmente, la idea que queremos con la que se queden todos y todas es que, bueno, que hay muchas opciones para hacer una reforestación y que lo importante es probar y aprender del proceso y hacer. O sea que necesitamos recuperar el bosque, necesitamos tener más bosque y por lo tanto todo granito de arena sirve. Eso, pues muchas gracias. Y bueno, aquí les dejamos nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestro correo, si tienen alguna consulta. Sabemos que el video parece que no se vio tan bien, ni se escuchó tan bien, así que lo vamos a subir, la presentación igual, y se las vamos a compartir para que puedan verlo de nuevo en sus casas tranquilos. Y también, si tienen dudas más adelante, nos pueden decir. Y ahora entonces vamos a dejar de compartir pantalla, que acá estamos todos, y vamos a responder las preguntas. Tener un ratito para conversar, responder preguntas, démonos unos 15, 20 minutos para eso y cerramos el taller. Entonces, bueno, había una pregunta en el chat antes de Ítalo, que es... Bueno, Vanessa dijo, vamos a compartir el video. Eso sí. Vamos a compartirlo. Sí, Sigifredo Arriagada nos pregunta, hola, ¿cómo se llama el macetero? Entiendo que es reutilizable, ¿qué valor tiene? Bueno, ese macetero se llama AirPot, voy a escribirlo aquí en el chat. ¿Ya? Es un tipo de macetero que fomenta el crecimiento de las raíces. Bueno, lo que pasa es que las bolsas, las raíces cuando llegan al fondo de la bolsa, empiezan a enrollarse y generan una espiral, que eso es nefasto, o sea, muy malo para una planta porque se detiene su crecimiento, tú cuando la llevas a terreno le va a costar mucho en reactivarse y en empezar. Entonces, este AirPot lo que hace es que las raíces se expandan hacia los lados y lleguen a estos como conos, no sé si, bueno, en la imagen se veía, tiene como unos conos el AirPot, y llegan ahí y se detiene su crecimiento, entonces se fomenta el crecimiento de otra raíz que llega a ese cono, y otra raíz que llega a ese cono, entonces se genera una raíz muy sana y que al momento de llegar a terreno se va hacia todos lados. Y la pregunta ¿es reutilizable? Sí, y el valor es mucho más elevado que una bolsa vale como 30 pesos cada una más o menos, para que se hagan una idea, y un AirPod vale como 1.500 hoy día, o casi 2.000 pesos cada una, entonces es harto más elevado, pero si van a hacer algo casero o algo más pequeño, lo recomendamos mucho porque en verdad la calidad es mucho mejor. Ítalo, ahora sí, Ítalo. Tienes que activar tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, mi nombre es Ítalo. Bien, gracias. Mi nombre es Ítalo, estoy de Santiago ahora, pero bueno, también tengo digamos, un terreno allá en Curarrehue, en el sector de Las Peinetas, Pocolpén, arriba, y en realidad me conecté a esta charla principalmente para aprender de los contenidos. Segundo tema, para la factibilidad de unirme a esta red de red. Sí.
gracias. Um, ¿Me escuchan bien ustedes? entonces, como le estaba contando, es un bosque que A ver, Ahí Dani, sí, ¿ves? nosotros escuchamos bien, quizás son ustedes. sí, ahora sí, ahora ahora sí sí. nos recuperamos internet. Vanessa. Hola, Vanessa. Ya, No, no se preocupen. Yo tengo Claro. a Vanessa, que es vecina también de ahí del sector. Entonces estoy tratando de introducirme a la red de los vecinos del sector. Obviamente, ahí conocí a Vanessa, para que obviamente tenemos los mismos intereses conservacionistas en torno al bosque, obviamente, y también disfrutar y contemplar esta belleza natural que existe ahí en Curarrehue. La pregunta mía es porque dentro de esta regeneración de este bosque que antiguamente había sido utilizado para lo que es, ¿cómo se llama?, cortar los árboles y transformarlos en leña, y obviamente se nota que hay un proceso grande de deforestación ahí, pero aún así es un bosque bastante intenso en la regeneración. De hecho, en el poco tiempo que estaba allá me he dado cuenta que los los árboles que están ahí, que son los mismos que ustedes han descrito, se regeneran. El tema es que claramente hay zonas que yo quiero ocupar y darle otra utilización, y como se están dando, a veces siento que es muy concentrada la cantidad de árboles que se están dando en una pequeña zona. Por lo tanto, creo que en el futuro varios van a morir en el camino. Entonces, mi ofrecimiento en el fondo, o mi pregunta está: ¿cómo podemos ver la posibilidad de compartir tierra y yo poder también hacer un pequeño uso de estos espacios? Es un poco mi intención, y obviamente para poder en el futuro también tener un vivero que pueda ser parte del círculo que están generando, para que podamos puede ayudar a que se generen muy rápidamente los árboles, por como he visto que se generan. Eso, y ojalá poder seguir aprendiendo, porque en realidad hay mucho lo que quiero aprender para poder darle un manejo lo más sustentable posible al bosque y a las plantas que hay ahí en la zona. Que hay mucha mora, hay mucha rosa mosqueta, hay murra también, pero bueno, para que obviamente esto genere. Y tengo un exceso de equila, eso es el otro problema que tengo, que un exceso de equila que se ha generado allá, y que obviamente me gustaría ver también cómo podemos hacerle un manejo más sustentable a esa pequeña plaga, que en realidad no es tan pequeña. Eso, gracias. gracias, Ítalo, por la pregunta. Bueno, y por el ofrecimiento también. Nosotros, claro, cuando el bosque está recién regenerando, y si va a ser para conservación y todo, se le puede realizar un manejo donde se pueden extraer algunas plantas, pero siempre con una mirada bien, ¿cómo decirlo? Como bien hacia adelante, bien proyectada, y entender qué es lo que va a pasar si yo saco esas plantas, y qué es lo que va a pasar si yo saco la quila y todo eso. Claro, porque por ejemplo, en la zona donde estás, cae nieve, entonces que crezcan tantas plantas juntas también sirve para defenderse de cuando cae la nieve y no se doblen, por ejemplo, ni se quiebren. Entonces también tiene una razón de ser que crezcan tantas. Obviamente unas van a morir, eso es natural, pero finalmente es como van a morir para que otras puedan sobrevivir. Lo que sí llega un momento que se puede hacer uno de estos, ¿cómo se llaman? Raleos de, Un clareo. sí, Sí. abrir algunas zonas o ralear un poco para potenciar el crecimiento de un grupo. Eso sí se puede ir haciendo, pero ojalá ir haciéndolo como en bajos porcentajes para ir observando también qué pasa. Claro, lo que te conviene finalmente, nosotros te recomendaríamos hacer es un plan de manejo forestal que tendría que ver cómo ordenar tu bosque. Así como esta parte la quiero habitar, esta parte la quiero conservar. Entonces ahí, con la mirada de alguien que sepa de este tema, te puede guiar, para decirte cuánto hay que sacar, cómo hay que sacar, en qué momento es oportuno sacarlo, y qué áreas se pueden abrir y habitar, y qué áreas conviene mejor no. Así que eso podríamos
decirte. Y gracias por el ofrecimiento. Sí, po. Bueno, estamos en contacto, Sí. así que quizás después podemos hablar más de Sí, pues, tu ahí ofrecimiento, está súper bueno. vecino Y del... de la red también. Sí. Bueno, voy a ver algunas preguntas del chat. Bueno, ¿cómo saber si un suelo es apto? Pregunta Geraldine Becker. ¿Puede uno mismo hacer la evaluación del suelo con conocimientos básicos? Bueno, la primera pregunta, no hay un suelo como apto o no apto, o sea, como decimos al principio, una reforestación se puede hacer básicamente como en cualquier lugar, y uno puede ir mejorando el suelo. Y hay condiciones de suelos que son mejores de otras para plantar, como que la planta siempre necesita una buena como aireación para que crezcan las raíces, o sea que haya igual un poco de aire en el suelo, pero también a la vez que hay una buena retención de agua y de nutrientes. Entonces, uno lo que puedes ir mirando para hacer una evaluación básica es primero ver qué tan, por ejemplo, compactado está el suelo. Si tú metes una pala, qué tanto te cuesta meter esa pala, si es posible meter la pala. Después mirar si hay, por ejemplo, muchas piedras o, o terrones así muy, muy duros que no se pueden disgregar, sacar las piedras, esos terrones, molerlos, y siempre es bueno agregarle materia orgánica, o sea, como lo que hicimos en el video, guano, compost, etcétera. Y otra cosa es el tamaño. Por ejemplo, si el suelo que tú ves está muy malo, está muy compactado, te cuesta mucho hacer el hoyo, tiene muchas piedras, se ve que la tierra está de un color o rojo muy claro, que significa que no tiene mucha materia orgánica, recomendamos también hacer una taza, un hoyo grande. Entonces, y dentro de esa taza, tú mejorar la tierra, cosa de darle como un buen inicio de crecimiento. Y después, cuando ya el árbol esté más firme, probablemente también pueda llegar a esos otros sectores que están más débiles. Claro, pero bueno, quiero agregar también que va a depender también no sé, pues si tú quieres plantar 2000 árboles, por ejemplo, hacer 2000 hoyos grandes es una locura. ¿Alguna retro? Entonces, es muy importante también la elección de la especie, porque hay especies que finalmente, naturalmente se dan incluso sobre las rocas, por ejemplo. Aquí en el sur, las araucarias o los coihues crecen a veces en una grieta, en una roca. Entonces, hay especies que son para cada tipo de suelo finalmente. Hay que buscarlo y también siempre ver hasta cuánto uno está dispuesto de invertir recursos, ¿no? Qué tan grande puede ser el hoyo, mientras más grande mejor, qué tanta materia orgánica le puedo aportar, qué tengo disponible, hay guano por ahí cerca, hay compost por ahí cerca, qué sé yo. Entonces, por ahí también va Sí, la... mi pregunta iba más bien enfocada a que mi casa en Chile está muy cerca de un humedal. Entonces me da miedo de que en un futuro los árboles puedan caerse debido a que es muy húmedo o no resista un temporal o algo así. ¿Dónde estás tú? No, no, en mi casa en Chile, en Concepción, Ya. tiene un humedal muy cerca. Mm, Entonces, me da miedo de que en un futuro, después de haber plantado los árboles con un temporal, se puedan caer. ya. Entonces, yo no sé si el suelo es apto o no para Hay para especies los que les árboles. gusta mucho el agua y que de hecho crecen en humedales. Em, por ejemplo, bueno, el canelo, le gusta mucho el agua, citra. la pitra también, que puedes Ujú. investigar. Y si no, también puedes mezclarlo con estos coirones o estos pastos también que les gusta mucho el agua. Claro, arbustos también puede ser. Arbustos como la ñipa, la escalonia, una escalonia rubra parece que es. Bueno, eso. Em, Después, bueno, sí, ¿cuántos árboles son necesarios para crear un núcleo? ¿Pueden ser menos de 20? Sí. O sea,
Idealmente nosotros tenemos este número como para formar una unidad igual como que tenga las condiciones, que cambien las condiciones dentro del núcleo, porque si pones un árbol o 3, quizás igual va a estar muy expuesto a las condiciones medioambientales, pero de todas formas, si tienes espacio para 3, pon 3, si tienes espacio para 1, pon 1. Igual de todo, y si puedes poner más, también más, Ya. porque eso es variable. Después vamos con Tomás. algunas que levantó la mano, para ir como variando. Levanta la mano. Rocha Muñoz. Tienes que activar tu micrófono. Hola, hola. Hola. Yo estoy en Lebu, en la 8ª región, y en este momento estoy en planes de empezar a ampliar un sector de bosque nativo que es aproximadamente 10 hectáreas. Con asesoría de CONAF ya hicieron reconocimiento de las especies que hay, que predominan en el sector, porque también tenemos un proyecto turístico y unos proyectos que estamos auspiciados por CONAF para irlo desarrollando en unos sectores que están. Entonces quisiera saber si ustedes me pueden decir cuánta distancia más o menos es recomendada para ir poniendo entre árbol y árbol, considerando que tengo bastantes árboles, porque yo hace varios años que ya estoy reproduciendo los árboles que tengo acá, voy sacando semillas y voy reproduciendo al menos los más fáciles, como arrayán, como corcolén, que son fáciles de reproducir, ya tengo varios ya. Entonces, ¿cuánta distancia más o menos es recomendada para plantar? Ya, mira, esto es muy variable, pero así en general, una reforestación más o menos ronda por los 1000 árboles por hectárea, más o menos, ¿ya? Puede ser más, puede ser menos. Ahora, si nosotros plantamos 1000 árboles en una hectárea, nos quedarían 10 metros cuadrados por árbol, y eso es como una distancia que podría ser como de 4 por 4 metros, una cosa así. Ahora, eso no sería plantarlo en la densidad del núcleo. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando, no sé, por ejemplo, si tuviésemos que forestar una hectárea, nosotros hacemos los núcleos en la hectárea, y los núcleos los espaciamos, no sé, por ejemplo, hacemos 20 núcleos en una hectárea, ¿ya? Y en ese caso quedarían como, si no me equivoco, como 500 metros cuadrados por núcleo, algo así. Sí, 500 metros cuadrados. Entonces eso sería como el área de influencia de este núcleo, porque en el futuro, pensando en esto, porque por un lado el núcleo es menos mantención, estos núcleos naturalmente irían colonizando las áreas restantes, y al final en el futuro se conectarían. Se irían uniendo entre sí, entonces al final es otro sistema, porque tú podrías hacerlo con los 1000 árboles por hectárea en hileras, espaciadas a la misma distancia todas las plantas, o podrías hacer los núcleos distribuidos en el espacio. Entonces, Es que es mi idea, porque, claro, tengo espacio, pero los espacios que quedan son como esquinas. Entonces, una hectárea, no es una hectárea pareja la que queda. No sé si me entiendes. Quedan como unos huecos, como unas entradas vacías donde había mucho espino y zarzamora y todo eso que se sacó con maquinaria, y quedaron esas entradas a la orilla del bosque, podríamos decir. Entonces mi idea es ir ampliando ese bosque e ir plantando a las orillas del bosque, ir haciendo como unos núcleos que se unan posteriormente con el bosque, irlo agrandando, pero a orilla. Claro, como ir y sobre eso lo es muy mismo, bueno. Sobre lo mismo, tengo otra duda. Hablaron de abonos. Yo tengo acceso a abono a guano acá, porque también tenemos ovejas. Pero ¿será necesario, en este caso, están pegados al bosque? ¿Será necesario agregar mucho abono, o está con la materia orgánica que tiene el mismo bosque será suficiente? Eso tienes, o sea, yo creo que tienes que, por un lado, evaluarlo en el terreno, o sea, ver el suelo cómo está, hacer un hoyo, ver cómo la capa negra, que es la primera capa orgánica, ver qué profundidad tiene. Si es bien profunda, no sé, estoy hablando de 20 centímetros, muy bueno. Si tiene 3 o 2, ya igual puede ser. Si tiene 1 centímetro, ya conviene alimentarlo.
Si tiene guano de oveja disponible, muy bueno. Lo importante es que esté compostado. Esto significa que no esté fresco, porque cualquier materia orgánica que esté fresca y tenga contacto con las raíces no es bueno. Entonces tendrías que Puede esperar, quemar las raíces o darle alguna infección. claro, tendrías que esperar un año más o menos que esté hecho como más tierra y ahí mezclarlo con la tierra del hoyo de plantación. Entonces, si también está muy al borde del bosque, si es casi metido en el bosque, quizás no hay que fertilizar tanto como sería Claro. más afuera. Pero eso, nosotros siempre vamos a invitar mucho a la observación y que vayas con pala y hagas un hoyo y veas cómo es realmente la cosa. Ujú. Acá voy a seguir con unas preguntas del chat. Acá hay una pregunta de Tomás que me encuentro súper interesante. A mí la encuentro, nosotros estamos trabajando mucho en este tema, así que qué bueno que lo preguntes, que es, ¿qué opinan de plantar en la zona de Villarrica, Pucón, especies que son de la zona central, pero están súper amenazadas por el cambio climático o por otras causas, como el roble de Santiago, el rubil, el pitao y el queule? Bueno, nuestra opinión personal es sí. O sea, depende igual un poco. O sea, depende, obviamente, quizás como no empezar a llenar de estas especies, pero empezar a incluirlas y probar cómo les va. Lo encontramos muy interesante como experimento. Por ejemplo, yo he hecho ya reforestaciones con quillay en esta zona y le ha ido súper bien, así como sin riego, sin nada en verano, y crece muy bien y se mantiene un follaje súper lindo. Entonces está bueno probar. Si la teoría dice, las proyecciones del cambio climático dice que efectivamente la distribución de los bosques va a irse moviendo hacia el sur, efectivamente estas especies les puede ir mucho mejor acá. Claro, o sea, eso es finalmente que ese análisis de clima, como el clima original del Ruiz, por ejemplo, buscar en qué zona actualmente se da ese clima, uno. Y lo otro es que estas especies, como el roble de Santiago, el ruil, podrían hibridizar, o sea, cruzarse con algunas especies nativas de acá, como el roble o el raulí. Lo que eso, bueno, hay muchos puntos de vista de eso, pero para un conservacionista más puro podría ser no tan bueno, porque te diría que el material genético se va a perder, y no es lo que busca un conservacionista muy puro. Entonces, con esas cosas hay que tener ojo igual. Hay que, sí, quizás ir mezclando, obviamente no reemplazar el bosque que está acá, pero sí ir incluyendo, ir diversificando con estas especies. Si queréis, pero está antes los tomos de cura, re bueno. Estamos respondiendo. Ya. Tomás, si quieres... Sí. No, es que quería preguntar por el tema del roble de Santiago, que es súper parecido, es como un primo hermano del guaye que está allá. Entonces, también encuentro interesante eso que decías tú de que si podría pasar algo con agresividad con el guaye y si eso pudiera ser un peligro para adelante. Esa es como la duda que tengo, porque el terreno en el que pensaba hacer esto con el roble de Santiago crece naturalmente mucho guaye, entonces quería saber si hay algún riesgo o sea, si la hibridación se pudiera producir y en caso de producirse fuera riesgosa. Mira, eso yo creo que ya es una opinión ya casi, porque están, no sé, pues hoy día hay tanto movimiento de plantas para aquí para allá, y hibridizaciones y especies invasoras. Claro, y en la historia ya ha habido mucha hibridización justamente de esos géneros en Notofagus, entonces es difícil. Claro, yo probaría, personalmente yo tendría el rol de Santiago, me encantaría saber qué pasa, porque allá está súper amenazado. Yo creo que, o sea, ojalá se cuiden en esos lugares, pero ya he sabido de harto incendio últimamente, y he ido a ver las poblaciones que hay allá, y son chicos igual, son espacios reducidos, entonces igual creo que puede ser una buena alternativa de conservación. Y a Probarlo. mí me llamó la atención porque efectivamente está desapareciendo. Cada año que pasa, las poblaciones que están, los individuos que están más bajos se están muriendo. O sea, yo fui ahora en marzo y ya las líneas, o sea, los bosquetes que estaban más bajos están todos muertos. O sea, como que el cambio climático los está ahorcando hacia arriba. Entonces, por eso decía que puede de repente probar allá para adaptarlo al clima que tenían antes. No sé, ahí es
un tema esa cuestión. Yo lo Al haría. final todo es como eso, experimentar también. Oigan, por no honor al tiempo, está súper interesante la conversa. Vamos a dejarle el espacio de la pregunta a la Dani, creo que es de Domos de Curarrehue, y después vamos cerrando, ¿les parece? Y quizás toda para hacer, también abre espacios para hacer más conversaciones de este tipo. Ya. Qué bacán la participación. Bueno, quería darle las gracias, estuvo súper interesante. Qué bueno que se generan estos espacios, me encanta también saber que hay como otros vecinos en Curarrehue, así que eso es súper bueno. Y bueno, yo quería preguntarle, porque estoy súper interesada en hacer como unas praderas, como si saben de algún arbusto nativo que sirva como forraje y... yo sé que hay algunos, pero bueno, no me sé los nombres y porque yo acá tengo la suerte de que tenemos mucho bosque, que está súper establecido, que hay mucho renoval y que hemos cuidado mucho, pero claro, ahora quiero hacer unas praderas y quiero como, porque tenemos ovejas, pero quiero hacerlo como súper bien el tema como de cuidar el suelo, como también quiero poner ahí como unas gallinas, porque tengo una parte que quiero trabajarla de esa manera, entonces quería saber si saben de algún arbusto nativo o algo así, que sirva como forraje, Qué buena, muy interesante. eso. Mira, yo lo que sé es que el maitén, no sé si ubicas el maitén, el árbol, el árbol ¿Sí? maitén, ¿sí? Ese se usa como forraje. O sea, yo conozco gente acá que tiene maitenes así añosos y que le van sacando ganchos así con la mano, porque se quiebra fácil también, y le van dando a sus animales. De hecho, como el maitén tiene como un primo por ahí en África, que es el que come las jirafas. Entonces, igual es un árbol, Ah, bueno. sí, un árbol forrajero. De otra especie, no sé si alguien aquí en el grupo sabe, pero esa es la que yo recuerdo. Y es súper, rebrota mucho. El trevo, que acá Sí. acá hay uno que le dicen trevo, que tiene como unas puntas, que también Ujú. sé que se lo dan a los... Pero ese, no sabía yo eso porque, bueno, tiene Tiene unas espinas. espinas así, yo me he pinchado con ¿Lo esas espinas conocen? y me demoro como 3 días en sacarme la espina. No creo que sea tan bueno para comérselo, pero no Sí, sé. No pero sé, no. bueno, Ah, mira, se Mira, la dan, se acá, la dan, parece. acá dice entonces que el trevo se usa como forraje en la cordillera. pero ahí preguntaba para anotar, Ah, ¿viste? pero es el trevo, es que acá le dicen trevo, hay un alcance de nombre también, acá le dicen trevo a un árbol que se llama Dasyphilum, y allá en la zona central le dicen trevo a un arbusto, no sé si será el mismo, es un arbusto con espinas el de allá, el de acá es un árbol, árbol grande. O sea, yo lo que he Pero, visto era la Araucanía. Supongo Ah, que será el Acifilum de allá. No es sí, sé que igual es realmente, como, no estoy seguro, pero puede mira, como ser. arbusto un es que poco, sí. se puede probar un Sí. bosque mixto No, de no sabía, trevo maitén. no estoy seguro. Está con Treo, y que asumo que era allá. Buena, sí, buena. Bacán. Bueno, Gracias. gracias a ti Gracias a ustedes. por participar. Yo creo que nos pasamos, como dijimos que iba a ser aproximadamente una hora, estamos llegando a la 1:30, así que vamos a ir cerrando el taller. Nada, agradecerles mucho por haber participado, porque igual esto es algo como nos estamos abriendo igual a este mundo de talleres sobre este tema online, que igual es un poco extraño porque es algo como súper práctico, así que no vieron, tuvimos que hacer el video tipo youtuber para mostrar lo que queríamos mostrar y ojalá que se haya entendido, sé que quizás fue mucha información, pero ahí de a poco ir definiéndola y ir ver también qué tema te interesa más, y nada, como decimos, todo experimentar.
bacán que en el grupo haya tanto interés en reforestar y que estén con proyectos. Eso como que da esperanza de que estén habiendo hartas iniciativas de este estilo. Y nada, como red Buñuel-Fa Nunca, invitarlos a seguir con nosotros y seguir ahí atentos. Seguramente de este taller va a surgir otro. De hecho, tenemos una encuesta que les va a llegar por mail, que nos ayudaría mucho para definir un tema de próximo taller en relación obviamente a este, como que les gustaría seguir avanzando, si es que seguimos avanzando, o puede ser obviamente otros temas relacionados a la reforestación comunitaria también. Así que eso, de mi parte, muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana y seguimos también en contacto. O sea, todos tienen creo el mail de Buñuel-Fa Nunca, así que cualquier cosa, ahí estamos. Y pues muchas gracias y bueno, le haremos llegar el material y cualquier cosa nos pueden contactar por correo o escribirnos. Claro, y respondan la encuesta por favor, para que nos va a ayudar mucho. La vamos a mandar por mail. Ya, y eso. Nos vemos. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias a todos. Chao, gracias a todos por estar. Chao. Voy a dejar de grabar. ¿Ya la detuviste?